una charla de amigos, es una charla muy íntima, muy confidente, por así decirlo, por lo que vamos a permitirnos grabar la reunión para efectos de archivo en el periódico El Tiempo, en nuestra versión digital, para tenerlo como un compilado de todas nuestras actividades. Y queremos recordarles a ustedes que, bueno, todo lo que vamos a conversar aquí, preferimos que se quede en esta sala virtual, porque es un servicio o una tarde exclusiva para ustedes, un reconocimiento que El Tiempo les hace a ustedes por ser nuestros lectores más fieles. Mi nombre es José Antonio Sánchez, yo soy el editor de audiencias del diario El Tiempo, la persona que todos los días se levanta con mucho ánimo a trabajar para ver cómo están ustedes sintiéndose con el tiempo, cuáles son las notas que están leyendo, cuáles son los artículos favoritos de ustedes, pero ese trabajo no sería posible sin el esfuerzo de un grupo de editores y redactores maravilloso. Es un equipo que todos los días trabaja casi que el triple de lo que yo hago en Casa Editorial del Tiempo. Y una de las personas que más trabaja en la organización es mi colega Marta Soto, que es la editora de la unidad investigativa del Tiempo, todo un ícono del periodismo en Colombia. Marta, es un honor estar contigo hoy. Muchas gracias por aceptar esta charla que hemos titulado Lo que no le han contado a usted sobre el narcotráfico, las mafias y otros escándalos, que es un título muy amplio, pero también es una invitación para que ustedes conozcan un poco más de cómo es ese trabajo de investigar todo lo que tiene que ver con la corrupción y con las denuncias que se hacen en este país. Antes de darle el paso a Marta, que es con ustedes los personajes centrales de este café en el tiempo, quiero decirles que si tienen preguntas, en su pantalla van a encontrar un icono ahí abajo que dice chat. Envíen sus preguntas a través del chat y nosotros, para darle un poco de orden a la conversación, vamos a ir seleccionando algunas preguntas, si podemos todas mucho mejor, para darles la voz a ustedes y que pregunten directamente a Marta Soto, nuestra editora de la unidad investigativa. Marta, bienvenida, muchas gracias por estar con estas maravillosas personas, nuestros queridos suscriptores digitales del Tiempo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Permítanme inicialmente darles la bienvenida a este café informal con ustedes, que son las personas para las que yo trabajo, y eso lo tengo muy claro. Y de verdad, permítanme agradecerles por manifestar el interés de conocer a una reportera común y corriente. A una persona que, como dice José Antonio, todas las mañanas se levanta con el propósito de trabajar por este país. Les agradezco mucho, profesor Villarraga, usted que llegó muy temprano, también a don Humberto Serna, a todas las personas que nos acompañan hoy, a Violeta Castro, a don Jairo Chávez. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles que yo soy una reportera de a pie, como dicen los colegas. Trabajo hace 27 años en el periódico El Tiempo, siempre en la unidad investigativa del Tiempo, y el periódico me eligió dentro de todo el equipo de la unidad investigativa para tener esta charla informal con ustedes, para conocernos, para que nos escuchemos, para que ustedes sepan un poco de quién está detrás de esas noticias que ustedes leen, nos hacen el honor de leer con el logo de la unidad investigativa, para escucharnos, para saber qué les gusta, qué no, qué nos sugieren, para que ustedes hagan preguntas sobre la dinámica del periódico y todo lo que hay detrás de. Antes hablábamos de rotativa, ahora hablamos de esas redes sociales que nosotros tratamos de nutrir con información eh, de alta calidad, precisamente para nuestros lectores. La mayoría de las historias de la unidad investigativa, como ustedes se pueden dar cuenta, traen una llavecita y un candado, porque son esfuerzos adicionales que hacemos nosotros para nuestros lectores consentidos, para nuestros suscriptores, que son ustedes. Les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé si algunos notaron que a la invitación que se les pasó para que estuvieran con nosotros, también se les adicionó algunos artículos de la unidad investigativa, algunos muy recientes, otros de un mes o 2 meses atrás, y eso tenían
Aquí estoy viendo a Carol Fior Pérez y también le cuento a don Pedro García y a Andrea Ibáñez un propósito específico. Y es que ustedes, para los que no conocían el home de la unidad investigativa, que realmente es nuevo, y yo creo que no tiene más de 2 años, la decisión del periódico El Tiempo, mi querida Natalia Bonilla, que decidió agrupar en un home toda la información de la unidad investigativa del tiempo. Esa selección que hicimos, profesor Villarraga, no fue al azar, sino que lo que hace es que nos muestra como las diferentes facetas, si ustedes me permiten utilizar esa palabra, de la unidad investigativa. Entonces, ustedes van a encontrar allá desde un tema de denuncia, de corrupción, también un tema sobre mafia, sobre narcotráfico, pero también un tema de servicio que va desde el robo de hojas de vida que están haciendo a los profesionales que suben de buena voluntad su hoja de vida a las redes sociales y terminan supuestamente vinculados a grandes contratos con entidades públicas y privadas, pasando por, bueno, otro tipo de estafas de las que están siendo víctimas los colombianos. Entonces nosotros tratamos de mirar diferentes vertientes por las cuales llegarles a ustedes, que son nuestros suscriptores, para que puedan tener interés en lo que nosotros estamos realizando. Esto que estoy diciendo, este preámbulo, es para que rompamos un poquito el hielo y para que posteriormente podamos entrar a entablar un diálogo, lo que hace un grupo de personas cuando se toman un café y es podernos escuchar mutuamente. Yo también quiero saber ustedes qué piensan, también quiero conocer algunas preguntas, interrogantes que ustedes tengan sobre nuestro trabajo y quiero contarles cómo funciona también la unidad investigativa por dentro. Somos personas como ustedes, personas del común, que las mismas cosas que nos emocionan, que nos preocupan, que nos hacen sonreír, que nos hacen llorar, que nos mantienen inquietos, sabemos que a ustedes también y que podemos de alguna manera, haciendo un periodismo serio y responsable, poderles transmitir. Tenemos muy claro y entre una de esas reglas es que nosotros no suplantamos a las autoridades. Sabemos muy bien cuáles son los límites del periodismo y dónde empieza la labor de las autoridades. Pero en muchas oportunidades y en muchas ocasiones, como venimos trajinando desde hace mucho tiempo con algunas fuentes, nos es más fácil conseguir información. No sé si algunos de ustedes se han dado cuenta, Nora, María del Pilar, que la veo ya acá, don Jairo Chávez, Freddy Borrero, que nosotros hemos tenido, por ejemplo, cierto liderazgo en la investigación sobre la bomba de la Brigada 30. Y esto no es precisamente con información de la Fiscalía ni de los organismos de control, sino a través de otros mecanismos que nosotros hemos habilitado, como trabajo en bases de datos y también con el acercamiento con algunas fuentes que nos permiten construir ese tipo de historias. Pero ustedes también van a conseguir en la unidad investigativa historias como, por ejemplo, investigaciones en contra de senadores de la República que tienen que rendir explicaciones ante la Corte Suprema. No quiero dar nombres, pero hay varias investigaciones en torno a eso. Nosotros también hemos tenido piezas exclusivas sobre el caso de Álvaro Uribe y de su abogado, el doctor Diego Cadena. Hicimos también una investigación sobre el caso de Álvaro Gómez y pudimos revelar una pieza que consideramos que el país necesitaba conocer y es el testimonio que la ex senadora Piedad Córdoba entregó ante la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, sobre el tema de Álvaro Gómez, un magnicidio que sigue en la impunidad y que el año pasado nos sorprendió la exguerrilla de las FARC diciendo que ellos fueron los autores intelectuales y materiales de ese magnicidio. Esa variedad, esas vertientes son las que ocupan el trabajo de la unidad investigativa. Muchas de los artículos que ustedes pueden leer y encuentran también son sugeridos por los lectores. No sé si algunos de ustedes se han dado cuenta que nosotros siempre ponemos al final de los artículos, y lo hacen todas las secciones del tiempo, un correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Y así funciona, Laura, a través de ese correo electrónico en donde muchas personas, señor Méndez, nos contactan y nos cuentan qué está pasando en su
sus regiones. Así hemos podido sacar mucha información. Hay casos emblemáticos que si ustedes quieren ahora hablamos de algunos casos puntuales en donde personas que pidieron que el tiempo investigara logramos a través de ellos destapar casos como el de Carimago. Ese caso, por ejemplo, fue de un campesino que de manera puntual siempre me llamaba a las 8 de la mañana a decirme, por favor, venga acá, van a entregar una tierra que era de las víctimas y se la quieren entregar al tío de un ministro. Y así empezaron, así empiezan esas historias, escuchando a la gente. Pero nos gustaría tener conexión con nuestros lectores, con nuestros suscriptores, que es, digamos que nuestro nicho especial, para poder desarrollar, mejorar, corregir los errores que sin duda cometemos, para poder acercarnos más a ustedes y que ustedes sean igual de fieles que yo soy a mis lectores. Yo siempre les digo que yo escribo con absoluto amor y pasión cada una de las páginas del diario El Tiempo. Bueno, con las que escribo, porque obviamente esto es un equipo muy grande y la unidad investigativa también es un equipo amplio de reporteros que están entrenados no solamente para buscar información, sino para procesarla de manera responsable, porque aquí tenemos muy claro que necesitamos tener evidencia de cada una de las cosas que nosotros publicamos. Mm, pero lo que sí nos gustaría es extender unos puentes ante, digamos que el nuevo periodismo que se está planteando y es el de las redes sociales, el de la inmediatez, para poder entregar cada vez temas de mejor calidad y no solamente calidad, sino pertinencia. Temas que Juliana quiera leer a primera hora por las mañanas, que Violeta sepa que le sirve de algo para su vida personal, no solamente en temas de mafia, que ustedes podrán darse cuenta que es uno de los fuertes de la unidad investigativa. Y hay algunas personas que me preguntan por qué, y yo digo que es por el país en el que estamos. Nosotros, y les digo aquí en la confianza de este café, que generalmente en la mayoría de los temas que nosotros empezamos a investigar, no importa de qué tipo sea. Si estamos investigando a un senador como lo hicimos hace poco en una licitación en el Meta, siempre hay un componente que tiene que ver con alguna organización. Lo mismo nos sucedió con el tema de Lucas, el estudiante que fue asesinado en el viaducto de Pereira. Cuando empezamos a averiguar quiénes eran los dueños de las balas que mataron a Lucas, así se llamó la historia, también nos encontramos con mafia. José Antonio, ¿vas a decir algo? No, quiero reiterar la invitación, Marta, a todos los que nos están acompañando ahora para que envíen sus preguntas a través del chat. Ustedes saben que ahí en la plataforma Zoom hay un icono, ustedes entran al icono, escriben su pregunta y nosotros las empezamos a organizar. No sean tímidos, por favor. Es una bella oportunidad el estar con Marta y el estar con ustedes, así que esperamos sus preguntas. Yo quería preguntarte, Marta, como para enfocarme un poco en ese tema de si yo tengo una denuncia como lector, como suscriptor del Tiempo, y quisiera llevarla a la unidad investigativa, ¿qué debo hacer? Pero también, ¿cuánto se puede demorar la investigación de una denuncia? En el caso del señor que te escribía todos los días a las 8 de la mañana y te insistía, ese trabajo, ¿cuánto tiempo demora y qué obstáculos encuentra una periodista de investigación en un país como Colombia? Ujú. Bueno, digamos que las cosas han variado mucho. Antes un tema de investigación podía durar 1, 2, incluso 3 meses en ese proceso, profesor Villarraga, de conseguir información, Carolina, de sustentar la información, porque obviamente, como en todos los medios de comunicación, nosotros también tenemos la lupa de las personas que nosotros señalamos, Sergio. Nosotros tenemos que ser responsables ante la justicia, primero ante ustedes, de entregarles una información veraz. Miren, el único patrimonio, y créanme, que tiene un periodista es la credibilidad. Entonces nosotros podemos trabajar, tenemos que trabajar en torno a esa calidad de entregarles a ustedes una información verificada. Pero ahora con la inmediatez de los medios de comunicación, yo no me puedo dar el lujo, si ustedes me permiten, decirlo así, de decirles a ustedes en unos 4 meses qué fue lo que yo encontré sobre la bomba de la Brigada 30. La gente quiere saber ya
qué es lo que hay. Y en este caso en particular, en donde la información ha sido un tanto cerrada, nosotros en ese tipo de casos nos lanzamos, eso quiere decir, todos los de la unidad investigativa nos ponemos a buscar qué tenemos de la brigada, empezamos a generar información, a cruzar en bases de datos, a conseguir gente. En esta etapa, permítame contarle, don Humberto Serna, por ejemplo, y también a Giovanni, que en esta etapa, por ejemplo, de todo lo que pasó con las marchas y con el terrorismo urbano que empezaron a hablar, nosotros abrimos nuestro abanico de fuentes. Nunca habíamos hecho tanto esfuerzo por estar en las regiones. Si ustedes leen todas las historias, Nora, Sergio, Liliana, don William, que acaba de abrir su... Don William Fadul, yo a usted lo conozco. Yo a usted lo entrevisté hace mucho tiempo y después podemos hablar de ese tema. Yo Pero también, a yo todos también, ustedes, te interrumpo, Marta. Yo también conozco a William Fadul, pero tenemos aquí una primera pregunta, perdona que te interrumpa, y es de nuestro suscriptor Guillermo Ulloa. Le voy a pedir que abra el micrófono y que haga la pregunta concreta tal cual como la tiene en el chat. Señor Guillermo, por favor, adelante. Muy buenas tardes y primero que todo, gracias por la invitación. Me parece que es muy buen espacio para poder dialogar con ustedes. La pregunta es muy sencilla. Vivo en Cali hace muchos años y tengo un blog, por lo tanto me gusta estar enterado de cosas y quería saber, como lo digo en la pregunta, que hay muchas oportunidades de compartir información local y regional con ustedes. ¿Cómo debo proceder, Marta y José Antonio, para poder compartir con ustedes información que tengo? Guillermo, para nosotros eso es súper valioso. Ustedes son los ojos del periódico El Tiempo en las regiones, aunque por fortuna nosotros tenemos todavía un muy buen grupo de corresponsales, por ejemplo, en Cali. Nosotros tenemos habilitado, y si quieren ustedes ahora, les puedo compartir no solamente el correo de la unidad investigativa, sino también el correo personal y un teléfono que es el teléfono directo que me entra, a pesar de que estoy acá en mi casa, como muchos de ustedes por el tema de la pandemia, me entra directo a mi celular y también a mi computador las llamadas de un teléfono que les puedo dar en donde podemos intercambiar. Sí, lo hacemos. Quiero decirle que nosotros lo hacemos con colegas de otros medios de comunicación, lo hacemos con colegas de otros países. Nosotros incluso hemos hecho trabajos en común con periodistas de más de 14 países y estamos abiertos porque nosotros nos estamos nutriendo de eso. Guillermo, como anillo al dedo lo que usted me estaba diciendo, porque para mí es muy valiosa la información y como les venía diciendo, en estos momentos nosotros hemos abierto nuestro abanico de fuentes y si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Lucas o en el caso del terrorismo en las ciudades, nosotros hablamos con personeros, con los alcaldes, con la gente de allá, con los muchachos, no solo con las fuentes oficiales. Entonces, ahora podemos entregar cuáles son los mecanismos para poder intercambiar esa información y muchas gracias por la pregunta. No, a ustedes, Marta, muchas gracias. No sé, José Antonio, si hay alguna otra pregunta o Hay, seguimos. hay un, hay un comentario de Luis que quiere saludarnos. No sé si Luis, por favor, abres tu micrófono y nos comenta si tienes alguna inquietud. En el chat ha dejado un comentario muy interesante, entonces la invitación es muy cordial para que hables con nosotros, Luis. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Felicitarlos, de verdad. Yo soy Luis Ángel López, estoy en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Sogamoso. Me siento, pues no sé, me cogieron ahí como definitivamente fuera de base, la verdad. Soy un ciudadano común y corriente. Me encanta leer El Tiempo, lo leo desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, Les agradezco, me parece muy importante la iniciativa que han tenido y sí tengo una inquietud para Marta. Yo tengo una estrecha relación con educación y he visto que la señora ministra siempre dice apropiamos tantos recursos a través del Fondo de Financiamiento para el mejoramiento, para la adecuación de las instituciones educativas. Pero
pues las que yo conozco aquí cerca de la ciudad de Sogamoso o en la provincia de Sogamuxi, especialmente las rurales, no han recibido un solo peso o no han tenido un solo arreglo, ¿cierto? Hoy se dice que los maestros no están interesados en volver, que FECODE, que todas esas cosas. Pero finalmente, lo más valioso, lo más importante para volver a las instituciones educativas es que se garantice agua, que se garantice unas condiciones mínimas, y muchos niños en muchas sedes no van a tener eso, pero tenemos que la necesidad urgente de retornar a las aulas, porque definitivamente el aprendizaje de esta manera pues no llega ni a un 25%. La solicitud a Marta es averiguar qué sucedió con ese dinero, si el ministerio lo apropió, llegó a la gobernación, en la gobernación qué pasó, se perdió, se demoró, los trámites son inmensos de tal manera que quizás los alcaldes no pueden llegar a acceder a esos dineros, o simplemente la burocracia de este país pues hace que eso en algún lugar quede totalmente absorbido. Muchas gracias, y de verdad me siento muy emocionado y muy grato por este momento tan especial que ustedes nos están haciendo vivir, o por lo menos para mí. Luis, muchísimas gracias y también para mí es muy emocionante estar con ustedes porque digamos que yo siempre tengo la ilusión cuando escribo sobre todos los temas de domingo, pero también entre semana, de saber qué dicen los lectores, qué piensan los lectores de lo que nosotros escribimos, y esta interacción que tenemos con ustedes para mí realmente es muy valiosa. Acabo de tomar nota de el tema que usted nos expresa y espero que muy pronto usted lo pueda ver reflejado en las páginas del Tiempo, con todas las preguntas que está planteando. Bueno, no sé si José Antonio, ¿hay alguien más que quiera preguntar para que entremos en otras materias, en otros campos, con ese atractivo título que le pusiste a esta charla? No, tenemos el comentario que Luis nos acaba de hacer, que lo ha puesto en el chat, y que ya tú le dijiste que has tomado atenta nota para hacer un primer sobrevuelo sobre ese tema. Pero si quieres continuar con el hilo de la charla, adelante. Y ustedes, por favor, tenemos en este momento 37 asistentes o participantes en la charla. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en levantar la mano o en escribir en el chat, y yo interrumpo a Marta para responder las inquietudes que ustedes tengan. Así que, Marta, bueno, aquí hay una, bueno, dice Luz Helena Laverde que cómo podemos entrar en materia de lo que no nos han contado, que es el título que le hemos puesto a esta charla. Entonces, no sé, Luz Helena, ¿quieres abrir tu micrófono y dirigirle la pregunta directamente a Marta, o añadir algún comentario adicional? Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Espero que se me esté escuchando bien, que a veces tengo Perfectamente. Ay, gracias, gracias. Sí, pues el tema es muy atractivo. Realmente, cuando me llega el correo, soy suscriptora del Tiempo virtual. Sé que hubo otro café, me lo perdí, lastimosamente, pero bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Entonces, claro, el tema muy atractivo, muy llamativo. Y como realmente estas noticias son del día al día, de día a día, de cada día un escándalo nuevo, desafortunadamente. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que ustedes nos van a contar? Como dice el título, lo que no se ha contado, lo que no se sabe. Ahí pues realmente está la inquietud. Y pues si podemos entrar en materia, maravilloso, Marta. Muchas gracias. Luz Helena, ¿y de qué tema te gustaría saber? ¿De narcotráfico, de corrupción, de escándalos? Pues es que como hay temas en los cuales están ligadas dos o tres cosas de las que mencionaste, corrupción, narcotráfico, yo no sé eso cómo se puede desenglobar realmente, pero a mí me interesa mucho este tipo de corrupción que se da a nivel de contratación del Estado con que ese tema es muy diario. Hay un ruido por allí, alguien tiene el micrófono Creo abierto. que Luz Marcela, por favor, puedes apagar tu... Gracias. Entonces, este tema de corrupción, ¿no? De cómo los dineros de los impuestos que pagamos la mayoría de los colombianos se
se va por otros rumbos donde realmente no están destinados. Como este tema comprende tanto, Marta, que pues no sé si ahí podemos como empezar un poquito. Narcotráfico es terrible, la verdad, no sé. Son temas tan amplios que yo sé que en este momento, este ratico no se va a poder como abarcar todo lo que uno quisiera, pero de pronto por el tema de corrupción. Ujú. De acuerdo, bueno, pues te voy a contar que a diferencia de otros países, Colombia tiene varias talanqueras para acceder a la información. Muchas de mis colegas, por ejemplo, en Costa Rica, han hecho trabajos y también en Perú sobre, por ejemplo, la riqueza de algunos personajes, porque las bases de datos allá, por ejemplo, de quienes presentan pues como todos, ¿no? Tenemos que presentar las declaraciones de renta cada año, esas son libres, pero acá en Colombia no. Acá en Colombia nosotros tenemos restricciones en torno a muchas bases de datos y el periodismo investigativo tiene que coger atajos, y cuando digo atajos, no tiene, siempre están dentro del marco legal, porque en eso nosotros tenemos, digamos que una... uno de nuestros puntos de honor y de oro es que nosotros para conseguir información no utilizamos, ni pagamos, ni suplantamos a nadie, sino que nosotros tenemos un manual en el periódico que lo tenemos que cumplir. Pero siempre hemos tenido, por ejemplo, esa complicación para poder conseguir alguna información y hemos tenido que, pues tenemos que hacer otro tipo de cosas. Te voy a dar un ejemplo. Alguna vez cuando dijeron que la Vanderhammer se iba a convertir en una urbanización y que le iban a meter una cantidad de cosas, nosotros empezamos a decir, bueno, un minuto, ¿por qué tanto interés en la Vanderhammer? ¿Quiénes son los dueños de ese humedal y quiénes estarían interesados? Y nosotros pasamos algunos derechos de petición en ese momento a la alcaldía de turno y nos rechazaron la información. Es decir, que nosotros tenemos siempre, la mayoría de las veces, que obtener la información a través de mecanismos legales. A veces cuando ustedes nos leen, por ejemplo, no sé si Andrea Ibáñez, a Diego Morales, cuando ustedes ven que nosotros ponemos, el tiempo pudo establecer a veces a través de mecanismos legales, eso lo que quiere decir es que nos tocó activar un mecanismo judicial para poder acceder a esa información. En el caso de ese humedal, nos negaron la información porque decía que tenía habeas data y nosotros dijimos, un momento, aquí la gente merece saber quiénes son los que están detrás de ese interés en desarrollar sin ir a juzgar, simplemente contarles y tuvimos que de nuestro propio bolsillo, y eso es del bolsillo de los periodistas, empezar a comprar una serie de registros, y cuando digo comprarlos es legalmente, para empezar a hacer todo el polígono, ir a mirar direcciones, ir a pedir, hasta que pudimos encontrar más de 1.500 nombres. Empezamos a filtrarlos, siempre a mí me coge Semana Santa en eso, y encontramos que había incluso funcionarios de la alcaldía que tenían propiedades allá. También quiero decirte que en algunos casos, por ejemplo, en narcotráfico, pero también pasa con muchos políticos que utilizan mecanismos legales para evitar que se conozcan las investigaciones. Entonces, hay algunos que utilizan acciones legales como tutelas, como denuncias, como demandas contra el periódico para interferir en esa información. Entonces, digamos que hay presiones de diferente tipo para evitar que ustedes terminen sabiendo lo que se termina sabiendo. En un caso específico, por ejemplo, en donde un edecán de un expresidente, pero un edecán militar, un enlace, uno de sus escoltas de la policía había terminado con un vínculo con un narcotraficante. Y nosotros sabíamos porque después de tanto tiempo, Luz Helena, 28 años cubriendo siempre la misma información, tenemos fuentes también en Estados Unidos. Ahora ya verán que estrenamos una en Cali, que ya vamos a tener nuestro bloguero, pero nosotros tenemos gente que nos manda mucha información y a través de esa información que por lo general las autoridades no acceden, y tú me vas a perdonar, Luz Helena, que omita algunos nombres, pero son, como dicen, casos de la vida real, pero pues por respeto no voy a dar nombres, pudimos encontrar los bienes de la esposa de ese general que estaban vinculadas a un narcotraficante que terminó extraditado y lo pudimos sacar. Pero digamos que son trabajos de filigrana
Lo mismo cuando adelantamos hace poco un trabajo, una investigación sobre contratación en donde está siendo investigado un poderoso e importante senador de la República. También fue a través de fuentes regionales. En este caso fueron fuentes en Santander. Pero para todo esto, Luz Helena, tú tienes que hacer lo que ustedes y yo estamos haciendo hoy, que es crear lazos de confianza. En el caso, por ejemplo, de la Brigada 30, hay personas, y hoy me pasó con un exfuncionario muy importante que me dijo, bueno, ¿ustedes cómo han accedido a este tipo de información? Entonces, pues simplemente es eso. Es creando confianza con fuentes que saben que somos serios, que saben que vamos a verificar, que saben, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes leyeron la información de cómo llegó el carro de la Brigada 30 de esa Toyota hasta Cúcuta, y nosotros contamos que la venta del vehículo fue a través de una señora, una venezolana que tenía un concesionario. Incluso contamos cómo lo consiguieron aquí en Bogotá y cómo la persona que lo vendió, una dama que tiene incluso una peluquería, y también una venta de repuestos, esto se lo estoy contando a ustedes, mandó a uno de sus empleados de confianza a entregar el carro que después sirvió de carro bomba. Pero entonces digamos, Luz Helena, que lo que te queremos decir es que nosotros, si bien tenemos muy claro que no suplantamos a las autoridades, sí hemos creado como unos lazos de confianza con muchas personas, como ustedes, con nuestro bloguero de Cali, que nos dicen información off the record para que nosotros podamos verificar. Y nosotros tenemos que saber hasta dónde ir, porque nosotros como periodistas no podemos culpar a nadie, porque eso se nos devuelve como un boomerang. Colombia, si bien tiene en su legislación elementos que se vuelven instrumentos valiosos para un periodista, como nosotros, por ejemplo, en el derecho de petición, nosotros tenemos un trato preferencial, nos tienen que contestar mucho más rápido, también tenemos la posibilidad de la reserva de la fuente, también son implacables cuando se trata de una tutela para una rectificación, para una aclaración, Luz Helena. Entonces nosotros tenemos que cuidar todo eso para no perder lo más importante, que es la credibilidad. Acá el profesor Villarraca, que fue el primero en llegar y por eso lo menciono, pero otros más, nosotros los consideramos, el doctor Fadul, a todos ustedes que están acá escuchándome porque tienen un interés, ustedes son lectores calificados. Ustedes saben cuando un medio de comunicación no publica nada sobre un tema, o publica la mitad, o no dice la verdad. Y el castigo es el más grande que tiene un periodista, y es que perdemos credibilidad. Entonces nosotros tenemos muy claro ese compromiso, Luz Helena. Y a veces hemos tenido presiones de todo tipo. Ahora hay un gran empresario, por ejemplo, que en una época, después de que yo hice una investigación que ya iba a publicar, y amenazó con quitar la pauta para el periódico El Tiempo. En esa época, estamos hablando de la época de los Santos, uno de ellos me llamó y me preguntó, tengo por esta línea a tal persona, ¿usted sabe cuánto pauta en el periódico? Y le dije, no, yo no tengo ni idea, eso a mí no me interesa. Me dijo, pauta tanto dinero. ¿Usted está segura de lo que va a denunciar? Y le dije, sí, yo estoy segura. Y me dijo, adelante, y le colgó al funcionario. Entonces también eso, eh, lo que les quiero decir es que el hecho de que tengamos un respaldo, el hecho de que el periódico le apueste a un periodismo investigativo, en que tenga un grupo nutrido de personas investigando para ustedes, para que ustedes no se queden toda la vida esperando a ver qué fue lo que pasó con la Brigada 30, porque pues sí, no están dando la información, sino que ustedes puedan llegar de manera, obviamente, digamos que responsable a este tipo de información. Nosotros tenemos los nombres de muchas de las personas que se vieron implicadas en ese tema, y poco a poco, una vez verifiquemos la información, Luz Helena, los vamos a empezar a entregar. Marta, muchas gracias por esa respuesta tan detallada. Entendemos que, bueno, el título es muy amplio y el tiempo es un poco corto, pero vamos a tratar de sacar provecho de todos estos minutos que estamos compartiendo con nuestros suscriptores. Tengo una pregunta, o tenemos una pregunta en el chat de Mario Gámez. Entonces le voy a pedir a Mario
que active su micrófono y que nos haga el comentario o la pregunta para Marta Soto y por supuesto para todos ustedes que están participando en la charla. Ya somos 38 participantes, un grupo muy selecto, como dice Marta, y de verdad muy complacidos de que estén en este café en el tiempo, que va a ser una jornada que vamos a repetir mensualmente para que ustedes estén más cerca de nosotros y nosotros de ustedes. Adelante, Mario. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Te Sí, Mario, escuchamos te perfecto. escuchamos. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Pues sí, mira, yo trabajo en el área de licitaciones a nivel nacional. Me he encontrado con bastantes casos de corrupción lastimosamente. Yo semanalmente puedo estar denunciando entre 1 y 3 procesos por presunto corrupción o amañamiento de los procesos de contratación. Lastimosamente, pues las entidades de control que hay en el país, pues prácticamente poco o nada hacen al respecto. Después de las denuncias pueden tomar a meses, incluso años, que me llaman a citarme para ampliar las denuncias. Pues ya cuando los contratos han terminado, los proyectos han sido abandonados y pues realmente a veces uno siente como una impotencia al respecto cuando hace este tema de las denuncias. Porque pues desafortunadamente aquí en Colombia pues son muy poco lo que se hace al respecto y los castigos realmente a los involucrados pues es mínimo. Entonces, realmente pues esa es mi opinión respecto a la contratación acá en Colombia y ahorita con la pandemia se ha disparado aún más. Es increíble, yo pensé que iba a disminuir, pero se ha disparado aún más, porque trabajando desde la casa y todo se hace de manera virtual, pero pues lastimosamente pues siguen los escándalos, los procesos de contratación. Por ahí escuché a alguien que mencionaba lo de la infraestructura educativa en Colombia. Eso fue un proceso que yo denuncié y al final me escribieron que la mayoría de archivos o denuncias que yo hago, los procesos se archivan porque no hacen absolutamente nada. Los colegios están abandonados, cogieron las obras, poquitas obras o colegios que habían en el área rural, las tumbaron y después ya no construyeron nada. Entonces, pues por eso hay muchos niños ahorita que no pueden volver a escuelas porque simplemente no hay escuelas donde estudiar. Y ahorita hay pues bastante tema complejo en el tema educativo a nivel nacional, precisamente por escándalos de corrupción y que queda todos los procesos en manos de unos pocos o de extranjeros, precisamente. Pero pues básicamente es eso, que las entidades de control, poco o nada, pues pueden hacer nada al respecto. Igual sigo en pie de lucha pues con las denuncias porque pues no veo otro camino que podamos tomar. Muchas gracias. Mario, muy importante eso que usted nos comenta porque digamos que para nosotros afortunadamente, para el país desafortunadamente, cuando un tema tiene los reflectores de los medios de comunicación suele ir más rápido o por lo menos suele tener algún tipo de resultado. Nosotros, por ejemplo, desde el año pasado veníamos y ahora que nuestro colega de Cali lo menciona sobre lo que pasa en su ciudad, veníamos investigando un tema de corrupción en la Fiscalía de Cali. Habíamos recibido información de absoluta credibilidad y confirmada de que se supone que el narcotráfico había filtrado algunos despachos de funcionarios públicos, de fiscales, de miembros del CTI, incluso de la policía, y nosotros hicimos una primera denuncia bastante valiente en octubre del año pasado. Poco a poco, otros medios de comunicación se fueron uniendo a esa denuncia y ya hay personas capturadas. Nosotros incluso en medio de esas revelaciones revelamos algunos videos que se habían perdido del expediente. Entonces, digamos que para nosotros es muy valioso lo que hace gente valiente como usted, porque cuando llegan a nuestras manos, nosotros hacemos que el hecho de poner ese foco en ese tipo de temas y que salga en un medio de comunicación hace que la respuesta sea inmediata. En este caso, por ejemplo, de corrupción en la Fiscalía de Cali, ya hay 5 capturas, entre ellas la de un narcotraficante. José Antonio. Sí, ahora es el turno de Jorge Enrique Aldana, quien ha dejado una pregunta también en perdón que no he activado la cámara por un error aquí en el computador. Ahora sí, Jorge Enrique Aldana ha dejado una pregunta. Entonces,
Le voy a pedir que también active su micrófono y que le dirija la pregunta a Marta Soto. Jorge Enrique, adelante. Jorge Enrique. ¿Me escuchan? Sí, Jorge Enrique, adelante, claro que sí. Gracias, muy gentiles. Ahorita Marta comentaba de que los periodistas también en cierta forma están en esa línea de investigación y a veces con sus actitudes opacan o disminuyen el efecto o aún lo tergiversan y a veces intentan cambiar los responsables. Ustedes en esta investigación han hecho investigaciones propias a periodistas y que han establecido que definitivamente son corruptos, periodistas muy importantes, o no han hecho esa actividad de investigación. Gracias. Jorge Enrique, por tu voz eres muy joven y entonces tal vez no recuerdas el caso de Alberto Giraldo, ese periodista, desafortunadamente, que terminó siendo una persona muy importante para el cartel de Cali. En esa época yo ya estaba trabajando, así que hagan cuenta, señores y señoritas. Pero empecé muy joven, para beneficio mío, por favor. Pero quiero decirte que nosotros, claro que hemos hecho investigaciones en donde están desafortunadamente involucradas personas de muchas profesiones y en países como el nuestro, y ahora vi ya, anticipé otra pregunta de una de nuestros suscriptores consentidos, que dice cómo explicarle a mi hija de 16, de no sé cuántos años, 16 años creo, que Colombia es un país corrupto. Y sí, Jorge, tal vez, y discúlpenme ustedes si tengo que hablar sobre un trabajo personal, pero nosotros hemos venido publicando en algunos libros cómo la mafia y la corrupción ha permeado diferentes capas de la sociedad. Entonces, desde los caballos de paso fino, pasando por el fútbol, las reinas, la política y obviamente muy pocas profesiones se han salvado. Ustedes han visto que pues hasta sacerdotes han terminado de alguna manera como involucrados en este tipo de temas, se han salvado de ellos. En este caso de los periodistas, nosotros hemos, cuando hay que publicar esa información, lo hacemos, pero digamos que nosotros no discriminamos entre profesiones, sí, solamente cuando la profesión ha sido utilizada para. Entonces hace poco, y vuelvo y te ofrezco disculpas porque una de las condiciones que me pusieron para este café era no preparar nada y tratar de omitir nombres. Pero en un caso que mi amigo de Boyacá debe saber, hace poco, pues tuvimos que dolorosamente contar una investigación que tocaba a un periodista y así se hizo, Jorge. Pero digamos que aquí nosotros, cuando hay una irregularidad que nosotros como periodistas podemos denunciar, pues simplemente evaluamos si es del interés de nuestros lectores, si es del interés del país, porque hay unos casos muy particulares y se publica. José Antonio. Sí, yo quisiera insistir mucho en la pregunta de Juan Manuel Méndez, para estas nuevas generaciones que están tomando conciencia y que de pronto algunos de ellos, Marta, habrán marchado en el mes de mayo en diferentes ciudades del país. ¿Cómo explicar lo de la corrupción en Colombia? Es decir, y también se puede sumar el tema del narcotráfico, es decir, vivimos luchando y luchando y denunciando contra el narcotráfico, pero no se acaba el narcotráfico y no se acaba la corrupción en el país. Entonces, ¿qué mensaje entregarles a esas nuevas generaciones de cómo enfrentar un fenómeno que las generaciones nuestras pues han enfrentado, pero no han terminado? Juan Manuel, pues mire, yo siempre he dicho cuando vamos a foros internacionales que Colombia tiene un cóctel de elementos únicos. Si bien en algunos países puede haber narcotráfico, no hay guerrilla. O si bien hay guerrilla, no hay corrupción. O si bien hay corrupción, no hay paramilitarismo. Pero Colombia tiene como todo ese cóctel de elementos que hace que la corrupción esté siempre, digamos que nadie exagera cuando dice que para donde usted mira siempre va a encontrar un caso. Mario Gámez nos lo acaba de decir, que él ha dedicado su vida a denunciar este tipo de casos.
Y lo que incluso nosotros hicimos hace como unos 4 años, un especial preguntando qué pasaba con la corrupción en Colombia, si es que estaba en el ADN de los colombianos o si era que de alguna manera en algunos sectores esa cultura del dinero fácil había penetrado en la sociedad y que hacía que pues la gente estuviera inclinada, o por lo menos algunas capas de la sociedad a estar en eso, en esa época. Contábamos pues que, acuérdense ustedes que los Nule, que fueron presentados como los nuevos cacaos y se supone que iban a ser presidenciales, como por ejemplo también los Moreno para nuestro amigo de Santander, y todos han terminado como cayendo en el tema de la corrupción. En esa época, incluso Juan Manuel, nosotros incorporamos a la investigación al médico del periódico para que hiciera también un análisis desde lo médico, qué era lo que pasaba en Colombia. Y algunos decían que sí, que había esa cultura del dinero fácil, de el hecho de que, mire, a veces cuando uno dice que un policía no aceptó un soborno, uno dice, bueno, es un valiente porque gana 1.200.000 pesos y acaba de renunciar a un soborno gigante, pero entonces yo creo que sí tiene que ver con el hecho de que Colombia, primero que todo, es muy rica. Aunque no lo creamos, es un país muy rico, un país que por medio de las licitaciones, de lo que nos decía ahora Mario, de toda la plata que mueve, hace que la gente también quiera que salga rápido algo y entonces le unta la mano a un funcionario público. En esa época yo me acuerdo que el lead de esa historia invitaba a nuestros lectores a mirar a su alrededor, en su casa, e identificar si tenían algún elemento de contrabando o algún elemento chiviado. O si reflexionaran que alguna vez le hubieran dicho a su contador que por favor le ayudara a bajarlo de la declaración de renta, así fuera con información falsa. Entonces yo creo que todo eso nos lleva a una reflexión más profunda que nosotros tenemos que pensar en país. Había alguien que me decía, oiga, usted no se desilusiona de que denuncia gente, denuncia gente y sigue apareciendo casos de corrupción. Y yo les decía, no, me parece que es incluso lo mismo que pasa con la lucha contra el narcotráfico. Si bien eso parece una medusa, que cortan una cabeza, pero aparecen 5 más, yo creo que es una manera de controlar. Es como cuando ustedes salen a su jardín, siempre van a encontrar maleza y la tienen que arrancar. Todos los días la tienen que arrancar para que no se coma su jardín. Y en este caso el jardín es Colombia, el jardín es su familia, el jardín es su entorno. Y si todos desde donde estamos podemos contribuir de alguna manera a quitar esa maleza, pues creo que podemos tener todavía jardín para nuestros hijos de 16 años. Bueno, tenemos un grupo que está tímido en este momento. Nos quedan exactamente menos de 15 minutos para este café en el tiempo. Entonces, mientras se animan, yo te voy a lanzar dos preguntas, pero tú escoges cuál de las dos te decides a responder. La primera es si el periodismo de denuncia, el periodismo de investigación sigue trabajando bajo amenazas en este país y amenazas concretamente de quién o de quiénes. Y la segunda, muchos de los que estamos aquí reunidos, pues nos levantamos el domingo a ver, bueno, qué sorpresita nos trae la unidad investigativa al tiempo. Entonces, ¿se podría adelantar algo o no se puede adelantar nada? Ahí te dejo esas dos preguntas para que tú escojas cuál vas a responder. Bueno, sobre las amenazas, Mario acaba de contar lo de Liliana Pardo, sí, el periódico El Tiempo, y le quiero contar al resto de auditores que Liliana Pardo, la exdirectora del IDU o la directora del IDU en tiempos del carrusel de la contratación, fue capturada en Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí es cuando Mario uno dice, ay, vale la pena haber esperado tanto, pues porque hay mucha gente tras las rejas y hay muchos que no llegaron a la casa de Nariño y que tenían planeado hacerlo. En cuanto a las amenazas, ya habíamos hablado algunas, y Luz Helena cuando lo preguntó de cuente cosas que nosotros no sabemos, Luz Helena y el resto va desde, por ejemplo, les quiero decir, había un miembro del cartel de Cali al que nosotros no le podíamos decir narcotraficante y nos metió todas las tutelas de la vida.
y nos invitaban a rectificar y a rectificar porque el tipo había sido condenado por homicidio múltiple, selectivo, por desplazamiento, por enriquecimiento ilícito, pero no tenía ninguna condena por narcotráfico. Entonces, uno es el acoso legal. Indudablemente, el acoso legal. Otro, y ustedes lo pudieron ver, no sé, hace poco, que un medio de comunicación se quejaba, y así pasó con El Espectador para los que ya son más grandecitos, que fue acosado porque le quitaron la pauta. Y pues nosotros no vivimos de nada diferente que con lo que nuestros lectores pagan por sus suscripciones y lo que pautan. Ese es el sustento de un diario de comunicación, de un medio de comunicación. Por eso tenemos un compromiso tan grande con la verdad y con la credibilidad. Entonces, ese es otro tipo de acoso. Pero por supuesto, José Antonio, que nos han amenazado, eh, hemos recibido amenazas de todo tipo para podernos callar. En cuanto a los temas de la unidad investigativa, pues yo aspiro a que por lo menos uno de mis compañeros de otro medio de comunicación se haya unido a este conversatorio, y por ende, pues no les puedo contar, pero si el domingo leen, se van a encontrar con 3 historias muy interesantes. Una de ellas con un impacto internacional del caso colombiano, y otras que van a aclarar unos episodios que inquietaron esta semana en el país. Bueno, entonces vamos a respetar esa confidencialidad, pero les aseguro que las historias que ustedes van a encontrar el domingo serán contundentes, maravillosas, no se las vayan a perder, por favor. Mientras tanto, Luzhelena Laverde te pide que por favor repitas el correo electrónico al cual te pueden escribir para comentarte cosas, hacerte denuncias, y también no sé si Juan Carlos en producción nos puede ayudar con un banner ahí para que aparezca el correo, pero mientras tanto para que tú les digas, me pueden escribir a este correo. El correo oficial de la unidad investigativa, que siempre lo vas a encontrar, Luzhelena, al final y al principio de las historias también. Bueno, en el periódico físico, al principio y al final. En el punto com solamente al final. Es la letra U, punto, investigativa, @eltiempo.com. u.investigativa@eltiempo.com. Y si quieren hablar conmigo, tienen que marcar al conmutador del periódico 294-0100 a la extensión 2706. Yo tengo permanentemente mi celular y también mi computador, y entra la llamada directamente a ambos aparatos. Tú sabes que en Colombia muchas personas pueden tener información para presentar como denuncia, pero les da miedo por el tema de las amenazas y el riesgo personal que pueden correr. Entonces, si alguno de los asistentes tiene información valiosa sobre un caso de denuncia, ¿qué garantías hay para que esa persona sea protegida? Pues miren, absolutamente toda la información del periódico El Tiempo tiene confidencialidad. Es más, les quiero decir que en algunos casos, pero son excepcionales, los directivos me preguntan a mí cuál es la fuente. Mientras tanto, las fuentes de información quedan dentro de los miembros de la unidad investigativa, y cuando alguien, por ejemplo, pide que nos sueltan un dato y nos dicen absoluta confidencialidad, nunca van a saber. Por ejemplo, yo tuve el honor de dar la exclusiva sobre la investigación en Estados Unidos contra un general de la policía, el general Santoyo, y ese tenía el indictment, la investigación en contra de Santoyo, estaba sellada, nadie lo podía ver. Y una persona cuyo nombre conservo con gratitud me avisó y me dijo: esté pendiente, usted puede entrar a esa base de datos y va a encontrar una información contra ese general. A la semana me volvió a llamar, y yo le dije: mire, por favor, no le encuentro, ya entré, ya. Esa vez me acuerdo que tuve que pedir prestada una tarjeta de crédito que sirviera en Estados Unidos para poder pagar por ese indictment, porque esa base de datos es paga. Hay algunas que son gratuitas, esta es paga. Y él me dijo: no, es que estaba sellado, pero ya lo puede encontrar. Y fue una de las grandes exclusivas que tuvo la unidad investigativa, porque ya teníamos el documento, veníamos investigando desde hace mucho tiempo, pero necesitábamos la prueba, y finalmente la encontramos, y el nombre de ese señor no lo sabe nadie más y nunca nadie lo sabrá. Ya tienen en el chat
el correo electrónico de la unidad investigativa para que todos tomen nota, pero Luis nos está pidiendo que por favor repitas el número y la extensión a la cual puede marcar para comunicarse directamente con la unidad, Marta. 294, en Bogotá, entonces tienen que marcar Sí. el 1, que es 294-0100, 294-0100, y la extensión es 2706. Bueno, muy bien. Nos quedan 6 minutos, queridos suscriptores. Entonces, creo que alcanza el tiempo para una pregunta adicional o un comentario adicional, porque queremos ser muy puntuales con ustedes en este café en el tiempo, que como les digo, lo vamos a estar haciendo permanentemente. Los vamos a invitar para que ustedes estén con nosotros. Entonces, Jairo Chávez creo que tiene una última pregunta y Giovanni tiene una observación. Vamos primero con Jairo Chávez. Jairo, por favor, activa el micrófono y te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder intercambiar ideas con la gente del pueblo, los que no tenemos influencia ni en la casa. Y pregunté la siguiente. Hace unos años, la verdad, publicaban unos excelentes reportajes en unión de todos los periodistas del país, por seguridad o por lo que ha sido. Y tenían muy amplio cubrimiento. Yo generalmente he estado viviendo en el extremo sur del Huila, en San Agustín. A veces ni se consigue periódico. ¿Cuándo pueden volver a hacer lo mismo para tener un mayor cubrimiento, protección periodística y de pronto investigaciones más profundas? Gracias. Jairo, sí, efectivamente, para la gente joven que está acá siguiéndonos, en esa época se creó un pool de periodistas después de que le pusieron la bomba al Espectador y amenazaron con volar el diario El Tiempo. Entonces, digamos que ahí el eslogan, si lo podemos llamar así, es: vamos a publicar qué era lo que estaba investigando el Espectador, qué era lo que estaban publicando, y lo vamos a publicar todos para ver si pueden contra todos. Entonces se hizo como una liga de investigación, una liga que se ha activado, y sobre todo hay un gremio específico en la época que estaba Nora Sanín al frente, que cuando un medio de comunicación, por ejemplo, en Córdoba o por ejemplo en el Valle, sentía intimidado por X o Y tema de investigación, nos juntaban a todos y pues pudimos hacer muchos temas, sobre todo en la época del paramilitarismo. Hicimos un informe bastante bueno con El Colombiano, con El Meridiano de Córdoba, con los periódicos de Cúcuta, también con El País, con Semana, con El Espectador, con El Tiempo. Nos unimos todos para hacer como el paramilitarismo había infiltrado el negocio del chance. Y lo pudimos publicar. También cuando han asesinado periodistas, lo que hacemos es investigar qué era lo que estaba averiguando ese periodista y todos lo sacamos al tiempo. Entonces, esas ligas todavía las podemos hacer, sobre todo porque desafortunadamente, y hay muchos que nos dicen, bueno, es que es muy fácil hacer periodismo investigativo desde Bogotá, en su escritorio, con el respaldo de un periódico como El Espectador, o como Semana, o como El Tiempo, o como Caracol, o como RCN, pero vengan acá a hacer periodismo regional. Pero, por ejemplo, en el tema de Jairo Zapa, la persona que manejaba las regalías en Córdoba y que terminó asesinado dentro de todo ese saqueo a Córdoba, nosotros tuvimos muchas alianzas con periodistas regionales. Esas alianzas lo que hacen es protegernos entre todos y permanentemente las activamos, ya no con esa frecuencia, pero por ejemplo, ahora, este domingo, no te vayas a perder un tema que tengo sobre mafia y tiene que ver con los recuerdos del cartel de Medellín. Muchas gracias, Marta. Creo que hay una observación que tenemos aquí de se me fue, Giovanni Alberto Bautista. Tiene una observación. Giovanni, adelante, te escuchamos. Buenas noches a todos, muchas gracias por la observación. Siempre que converso con mis hijos sobre estos temas, hablamos de que yo termino la conversación diciéndoles, venimos graves desde el 12 de octubre de 1492, precisamente por la colonización de la cual fuimos objeto y que
desgraciadamente las cosas malas son las que mayormente recordamos y se vuelven propias de nuestra cultura. Yo he comenzado a publicar en mi Facebook pensando en cómo revertir este proceso y esta naturalidad de los procesos de corrupción en nosotros. Ahorita que escribí una frase ahí en el chat de, si usted el único color del semáforo que respeta es el verde, el problema es usted. Ahí los vándalos, Petro, Uribe, los Nule, no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a irrespetar las normas más elementales. Entonces, ¿cómo podemos revertir ese proceso de manera de que nosotros como padres, cuando aceleramos en el amarillo en vez de frenar, o insultamos al señor que frenó en amarillo, ahí nosotros estamos comenzando a dañar el buen comportamiento de los ciudadanos? De manera que esa es mi observación. ¿Cómo podemos hacer para comenzar a revertir este proceso en el cual llevamos ya más de 500 años? Esa era mi observación. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Bueno, y una pregunta final de Juan Manuel. Le voy a pedir que abra el micrófono. Dice Guillermo, antes de darle el paso a Juan Manuel, que nos quedaron debiendo el café, pero la conversación estuvo muy buena. Yo creo, Guillermo, que en el futuro, cuando ya no tengamos tantas restricciones, el café va a ser una realidad, es decir, podremos reunirnos ya sea en el tiempo, presencialmente, y los que quieran virtualmente también, pero el café va a llegar. Yo estoy seguro de eso. Juan Manuel, la última pregunta de este Café en el Tiempo. Gracias, José Antonio. Y para ti, Marta, también un especial saludo y agradecerles por este espacio o por este nutrido espacio. Y sí tengo una pregunta con respecto a las leyes. No sé si el hecho de que nosotros tengamos unas leyes tan flexibles es como la base de la corrupción. Esa es una buena reflexión, pero creo que se complementa con Giovanni y es que tienen que ser mecanismos globales. Desde la educación empieza por casa porque a veces los padres suelen responsabilizar al colegio de la educación de los hijos o los colegios responsabilizan a los padres y perdemos digamos que ese pilar importante que es inculcar desde pequeños que no tenemos que hacer trampa, que no es cierto que el que haga trampa es el que gane, sino que todos perdemos, pero también tiene que ver mucho con la legislación. Nosotros hemos encontrado unas trampas que hay muchos, y tú tienes razón, que legislan para beneficiarse. Y creo que falta que nosotros nos unamos más para poner la lupa sobre los proyectos de ley que están haciendo trámite. Los periodistas, y ustedes ven que lo hace la W, que lo hace Caracol, que lo hace El Espectador, que lo hace El Tiempo. Nosotros hace poco hicimos un análisis sobre un proyecto de ley bastante polémico que estaba haciendo tránsito en el Congreso, y es poner la lupa a esas trampas que también hay. A veces son muy flexibles, a veces son hechas a la medida, son leyes sastre para beneficiar a algunos, y que creo que tenemos que tener una veeduría más amplia, que no, lo que a veces vemos es que como nos decían ahora, nosotros denunciamos, nos decía Mario Gámez, y es que tengamos como una coordinación de esas denuncias, que no pasen por alto, sino que digamos un minuto, miren lo que está pasando acá con esta ley, miren lo que está pasando con este mico, y creo que lo hemos logrado con algunos medios de comunicación cuando resaltamos algunas de esas trampas, y usted, la reflexión que hace, tiene absolutamente toda la razón. Bueno, les queremos agradecer a todos. Nos hemos pasado 2 minuticos en este café en el tiempo, y queremos pedirle un favor adicional a todos ustedes, queridos suscriptores, y es que se tomen un tiempo adicional porque les dejamos una encuesta ahí en el chat donde ustedes estaban escribiendo. Les dejamos un enlace para que le den clic en el enlace y respondan a una encuesta que hemos preparado para conocer un poquito más de qué opinan ustedes de nosotros, del trabajo que hace Marta, del trabajo que hacen otros editores, el editor de deportes, en fin. Queremos estar mucho más en contacto con ustedes, que son nuestros lectores súper fieles, los que nos acompañan todos los días. Así que ese es un favor muy especial. Bueno, Jairo dice que cuando volvemos, Marta, yo digo que muy pronto. Sí, señor. Sí, señor. Una preguntita antes de irse. Mi nombre es Alberto Arias, de INSACON, el gremio de la distribución minorista aquí en Risaralda, suscriptor del Tiempo también hace mucho tiempo.
Y quisiera preguntarle a Marta, antes de cerrar, ¿qué ha pasado? La Constitución del 91 creó la Procuraduría, creó la Contraloría, hay muchas más unidades investigativas frente al tema de corrupción y creo que eso no ha servido. O sea, ¿qué ha pasado? Hoy uno sabe que cada año son más o menos 60 billones de pesos los que se pierden en temas de corrupción debido a la contratación y demás. ¿Qué hay que hacer ahí, Marta? ¿Qué crees que se debe hacer para cambiar toda esa situación que obviamente pues empobrece al país? Alberto, gracias. Y creo que hace poco, y espero que lo hayas visto, hemos hecho 3 entregas relacionadas con Risaralda. Hemos hablado también de todo lo que está pasando en Pereira, de todos esos vínculos entre las mafias que se están localizando en ciudades tan hermosas y tan importantes como todas las del eje cafetero. Y lo que nosotros hemos visto es que creo que bajamos la guardia. Eh, en este momento tenemos otro tipo de problemas y la corrupción está haciendo fiestas, así como también el narcotráfico. Ni siquiera en la época de Pablo Escobar, Colombia estaba produciendo tanta coca como lo está haciendo ahora. En este momento Colombia pareciera que fuera Disneylandia para no solamente la mafia colombiana, sino la mexicana, la brasilera, la rusa. Entonces yo creo que nosotros no sé si ustedes lo compartan, pero a veces solamente estamos pendientes de qué dijo Uribe, qué dijo Petro, qué dijo Claudia López, y nos mantienen ahí metidos, y no sabemos una cantidad de cosas que está pasando en torno a lo que es país. Y lo que usted tiene es toda la razón. Ahí, y se lo digo, creo que bajamos la guardia por el tema de la paz, creímos que el único enemigo era las FARC, eh, y que nos hemos distraído un poco en poner el foco contra esos, perdónenme, ampones que se siguen robando el país. Pero creo que, como ahora nos decía otra persona que nos acompañaba, así como él reflexiona y decía, si usted solamente respeta el semáforo en verde y se pasa en amarillo y en rojo, pues usted también es parte del problema. Y yo creo que así como hacen desde diferentes orillas, como nos comentaba Guillermo Ulloa, como nos comentaban, bueno, otra de las personas, Luz Helena, que desde sus diferentes orillas hacen este tipo de denuncias. Creo que si todos actuamos, si todos hacemos lo que nos corresponde, yo creo que podemos seguir con ciertos niveles, porque desafortunadamente erradicarla es muy difícil, pero sí manejar un tema tan complicado. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Colombia, sin duda, es el narcotráfico. Todo lo pudre. Y el narcotráfico hace también que la corrupción sea exponencial en países como Colombia, desafortunadamente. ¿Qué hacer? Lo que nos corresponde a cada uno, no solamente en lo íntimo, que es no sobornar, no pagar, no colarnos, no robarnos una pila, hacer bien nuestro trabajo con compromiso y replicar eso. Y yo creo que si todos lo hacemos dentro de nuestras orillas, desde nuestras orillas, pues podemos salvar a Colombia. Marta, muchas gracias y a todos ustedes también. Les recuerdo la encuesta y voy a dejar unos minutos finales para que Marta se despida de ustedes y les agradezca a todos, a todos, a todos por este espacio tan maravilloso que nos han regalado hoy. Marta, adelante. Pues mire, les agradezco mucho. Para mí es un honor haber estado con ustedes y espero que se repita y ojalá muchos de ustedes estén acá. Me encantó volverme a reencontrar con el doctor William Fadul, que ya hice cabeza y yo a usted lo entrevisté en 1994 y me acuerdo. Muchísimas gracias por todo lo que dijo Guillermo Ulloa, por lo que dijo Giovanni, por la contribución de Luz Helena, por todo esto. Mire, para mí es muy importante saber ustedes, Andrea, qué piensan, de verdad, qué piensan y yo los respeto. Yo pienso en ustedes. Cuando me siento ahí y me dan las 2 o 3 de la mañana, es con el mayor amor del mundo porque hago las cosas con compromiso, hago las cosas pensando en ustedes. Y la camiseta que tengo puesta es la de los suscriptores del tiempo. Muchas gracias por este café. Yo le recuerdo al doctor Fadul que en el 2002 me regaló un libro que se llamaba La Gran Mascarada. Me lo regaló hace,
ya casi 20 años. A todos ustedes muchas gracias y lo que preguntaron, Un Café en el Tiempo va a volver muy pronto. Vamos a tratar de trabajar para que en 2 o 3 semanas estemos de nuevo con ustedes y los vamos a invitar, así que atentos a sus correos electrónicos, atentos a la página del Tiempo, atentos a la información que publica esta gran editora que está bendecida por Dios, y a todos ustedes también, que Dios los bendiga. Y bueno, nos vemos, muchas gracias. Chao, Chao, y tómense gracias ese Diana café. por esas palabras tan lindas y a todos los que están escribiendo. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, feliz noche, gracias. Lo mismo.